El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es viernes 1 de agosto de 2025. Bienvenido a agosto. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. La Corte Suprema de Justicia defiende autonomía judicial en Colombia tras condena a Uribe. Cabello dice que 20 de los 252 venezolanos liberados de cárcel salvadoreña tienen delitos. La provincia minera de Perú, golpeada por el crimen organizado, seguirá bajo estado de emergencia. Envían a prisión a un diputado opositor por millonario fraude contra el Estado de Honduras. Advierten incremento del delito de trata de personas en México. Aranceles de Trump enfrentan impugnaciones en tribunales. México celebra muy buena llamada con Trump y busca construir un acuerdo de largo plazo. Donald Trump pospone otros 90 días los aranceles a México tras hablar con Claudia Sheinbaum. Aquí están las noticias. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva prórroga de 90 días en la aplicación de la mayoría de aranceles para México, después de mantener una conversación telefónica con la mandataria Claudia Sheinbaum. Hemos acordado extender por 90 días exactamente el mismo acuerdo que tuvimos durante el corto periodo anterior. México seguirá pagando un arancel del 25% por el fentanilo, un arancel del 25% a los automóviles y un arancel del 50% al acero, el aluminio y el cobre, declaró la plataforma Truth Social. La aplicación de aranceles al resto de importaciones mexicanas protegidas por el Tratado de Libre Comercio TEPME quedaría por tanto pospuesta durante 3 meses. Trump justificó su decisión a tan solo un día de que se venza el plazo para la imposición de gravámenes al resto de socios comerciales debido a la compleja relación comercial y fronteriza entre Estados Unidos y México. Las complejidades de un acuerdo con México son algo diferente a las de otros países debido a los problemas y a las ventajas de la frontera, declaró. Según el republicano, México acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias. Agregó que su equipo seguirá en contacto con México durante los próximos 90 días con el objetivo de firmar un acuerdo comercial dentro de ese plazo o incluso más allá. Se mantendrá la cooperación en la frontera en todos los aspectos de la seguridad, incluyendo el control de drogas, su distribución y la inmigración ilegal a Estados Unidos, concluyó. Durante la llamada con Sheinbaum, Trump estuvo acompañado del vicepresidente J.D. Vance, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Estado Marco Rubio, del Comercio Howard Lutnick y el representante de Comercio Jamieson Greer, entre otros colaboradores. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presumió la muy buena llamada que tuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, con la que evitó el aumento de aranceles planteado para el 1 de agosto y un plazo de 90 días más para construir un acuerdo de largo plazo. Tuvimos una muy buena llamada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Evitamos el aumento de aranceles anunciado para este viernes y logramos 90 días para construir un acuerdo de largo plazo a partir del diálogo, señaló la mandataria en una publicación en sus redes sociales. El mandatario estadounidense había amenazado con imponer aranceles del 30% a las exportaciones mexicanas a partir de este viernes. La gobernante mexicana precisó que en la llamada estuvieron presentes el secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente, el titular de Economía Marcelo Ebrard y el subsecretario para América del Norte Roberto Velasco. Previo a la publicación de Sheinbaum, Trump anunció a través de su red social Truth Social que tras la conversación telefónica se acordó que al menos durante los próximos 90 días México seguirá pagando aranceles del 25% al fentanilo, 25% a los automóviles y 50% a productos como el acero, el aluminio y el cobre. También aseguró que México eliminará de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias. Sheinbaum
había reconocido en varias ocasiones que no existía un acuerdo firme respecto a los aranceles con Estados Unidos y había apelado al diálogo binacional para evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos. Como parte de su estrategia, México planteó redirigir parte de sus importaciones hacia Estados Unidos con el fin de reducir el déficit comercial bilateral. Desde que Trump anunció el pasado 12 de julio un arancel del 30% a todos los productos mexicanos importados, Sheinbaum ha confiado en que se logrará un acuerdo comercial que beneficie a ambas naciones, así como a sus ciudadanos, al tiempo que ha alertado de posibles efectos contrarios incluso para la economía estadounidense, como altas tasas de inflación. Washington. El presidente Donald Trump se ha salido con la suya en materia comercial, tras presionar a la Unión Europea, Japón y otros socios para que acepten impuestos que antes eran impensables, altos a sus importaciones a Estados Unidos. Pero su reforma radical de la polémica comercial estadounidense, en la que eludió al Congreso para imponer aranceles elevados a la mayoría de las economías del mundo, no ha quedado exenta de cuestionamientos. Enfrenta al menos 7 demandas que lo acusan de excederse en su autoridad, y ya ganaron la primera ronda. En mayo, un panel de 3 jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, un tribunal federal especializado de Nueva York, dictaminó que el mandatario se extralimitó en sus facultades cuando declaró una emergencia nacional para imponer gravámenes a las importaciones de casi todos los países del mundo. Para llegar a su fallo, el tribunal combinó en un solo caso 2 impugnaciones, una presentada por 5 empresas y otra por 2 estados de Estados Unidos. Ahora se inicia la segunda ronda. Este jueves, los 11 jueces del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal de Washington, que suele especializarse en derecho de patentes, tiene agendado escuchar los argumentos orales del gobierno de Trump, así como de los estados y las empresas que buscan la eliminación de sus impuestos generalizados a las importaciones. Ese tribunal autorizó previamente que el gobierno federal siguiera recaudando los aranceles de Trump, mientras el caso avanzaba en el sistema judicial. Los asuntos son tan importantes, pues se relacionan con el poder del presidente para eludir al Congreso e imponer gravámenes con enormes consecuencias económicas en Estados Unidos y el extranjero, que se espera que el caso llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos, independientemente del fallo del Tribunal de Apelaciones. Trump es un fanático declarado de los aranceles. Considera los impuestos a la importación como una herramienta económica multiusos que puede traer la manufactura de regreso a Estados Unidos, proteger a las industrias estadounidenses, recaudar fondos para financiar los enormes recortes fiscales de su gran y hermoso proyecto de ley y presionar a los países para que se sometan a su voluntad e incluso poner fin a guerras. La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la facultad de imponer gravámenes, incluidos los aranceles, pero los legisladores han cedido gradualmente a la Casa Blanca el poder sobre la política comercial. Y Trump ha aprovechado al máximo este vacío de poder al elevar el arancel promedio estadounidense a más del 18%, el nivel más alto desde 1934, según el Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale. El tema en el caso judicial pendiente es el uso por parte de Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, IEPA, por sus siglas en inglés, de 1977, para imponer aranceles generalizados sin buscar la aprobación del Congreso ni realizar investigaciones previas. En su lugar, afirmó tener la autoridad para declarar una emergencia nacional que justificaba sus impuestos a la importación. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al gobierno canadiense de que el reconocimiento del Estado palestino que el primer ministro de ese país anunció ante la ONU dificulta mucho al llegar a un acuerdo comercial entre los dos países norteamericanos. Canadá acaba de anunciar que apoya la creación de un Estado para Palestina. Eso nos dificultará mucho llegar a un acuerdo comercial con ellos. ¡Ay, Canadá!, escribió Trump de madrugada en su cuenta de la red social Truth Social. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció que su país tiene la intención de reconocer el Estado palestino
en la próxima Asamblea General de la ONU, que se celebrará en septiembre. Carney justificó la decisión como una respuesta al insoportable sufrimiento provocado por las acciones de Israel al impedir la distribución de la ayuda humanitaria en Gaza, la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania y los planes de anexión del territorio palestino, y no puede jugar ningún papel en la gobernanza futura de Palestina. Canadá se une así a Francia y al Reino Unido, que en los últimos días han expresado su decisión de reconocer un Estado palestino entre las críticas del gobierno israelí, que considera esa medida como un respaldo para Hamas. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un plazo de 60 días a 17 farmacéuticas para garantizar los mejores precios a los nuevos medicamentos o afrontar, en caso contrario, todas las herramientas que su administración movilizará en beneficio de las familias. Trump mandó una carta a los directivos de dichas empresas, entre ellas Eli Lilly and Company, en la que le advierte que a partir de ahora, lo único que aceptará de los fabricantes es un compromiso que ofrezca a los ciudadanos el fin de los precios enormemente inflados y el del uso gratuito de la innovación estadounidense por parte de los países europeos y otros países desarrollados. Entre sus exigencias, según la misiva leída por el portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, se incluye extender los precios de nación más favorecida al plan médico Medicaid, devolver los ingresos adicionales obtenidos en el extranjero a los pacientes y contribuyentes estadounidenses y permitir la compra directa a precio de nación más favorecida. Ciudad de México. En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, lanzaron una alerta sobre el crecimiento alarmante de este delito en México, especialmente por su vinculación directa con estructuras del crimen organizado. Bajo el lema, la trata de personas es crimen organizado, terminaremos con la explotación, ambas agencias destacaron que la trata constituye una de las formas más graves de violencia sistemática y una amenaza directa a los derechos humanos. En el contexto mexicano, el panorama es particularmente preocupante. Según el reporte anual contra la trata de personas 2024-2025, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, durante el primer semestre de 2025, se registró un incremento del 86% en los reportes vinculados a pornografía infantil en comparación con el mismo periodo de 2024. Preocupante. Tegucigalpa. El diputado y subjefe de la bancada del opositor Partido Nacional, Nelson Márquez, y otras 4 personas fueron enviadas a prisión acusado de integrar una red que defraudó al Estado hondureño por más de 3.084 millones de lempiras, 117,4 millones de dólares, mediante contratos irregulares, laudos arbitrales inválidos y demandas fraudulentas. Junto a Márquez, fueron remitidos a prisión Eva Vázquez, exdirectora legal de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, el juez Raimundo Esaú Grandis, el abogado Caronte Rojas Zavala, miembro del Tribunal Arbitral, y Juan Fernando Madrid, apoderado legal de la empresa Nainsa, según la resolución de la audiencia de declaración de imputado, informó el portavoz del Poder Judicial Carlos Silva. Los 5 acusados fueron trasladados bajo un fuerte resguardo policial a la Penitenciaría Nacional, cercana a Tegucigalpa, por orden judicial, y se les programó la audiencia preliminar para el 5 de agosto, señaló Silva. Ciudad de Panamá. Un grupo de campesinos presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra la construcción de un embalse en el Canal de Panamá, que las autoridades consideran vital para enfrentar las sequías que reducen el tránsito de buques. La Autoridad del Canal de Panamá, ACP, el ente público autónomo que opera en la vía, enfrenta la resistencia de comunidades que deben ser trasladadas para construir un embalse de 4.600 hectáreas en Río Indio, al oeste de la ruta interoceánica. Pensamos en no salir de nuestra tierra, esa es nuestra vida. Nosotros estamos acostumbrados a vivir ahí, dijo Digna Benítez,
presidenta de la Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses, tras la presentación de la demanda. La ACP sostiene que el embalse ayudará a evitar que una sequía severa, cada vez más frecuentes por el cambio climático, obligue a reducir drásticamente el tránsito de buques como ocurrió en 2023. Es un proyecto inconsulto y no es viable porque afectará a las familias, los bosques y la biodiversidad, aseguró el campesino José Chirú Flores, quien protestaba junto a una treintena de lugareños frente a la corte en la ciudad de Panamá. El abogado de la Coordinadora Campesina, Tristan Santander, explicó que la acción legal es una demanda de inconstitucionalidad contra la decisión de la ACP de llevar adelante esta obra. Managua. El comandante sandinista Bayardo Arce, asesor económico del presidente Daniel Ortega, fue encarcelado este jueves luego de que el gobierno anunciara que lo investigaba por corrupción, informaron medios nicaragüenses en el exilio. Arce, de 76 años, cayó en desgracia en una purga interna en los círculos del poder. Según opositores nicaragüenses exiliados, esta criba está encabezada por Rosario Murillo, la poderosa copresidenta esposa de Ortega, con el aval de este. El comandante sandinista fue arrestado en la madrugada de ayer, después de que decenas de policías irrumpieran por la fuerza en su residencia en Managua, indicó el diario digital Confidencial. El medio Divergentes, que citó a fuentes policiales y cercanas a Arce, agregó que fue detenido tras el allanamiento de la residencia, donde estaba bajo el arresto domiciliario desde el domingo. San José de Costa Rica. Luego de días de especulaciones, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, anunció la renuncia de 7 altos funcionarios de su gobierno, entre ellos el primer vicepresidente Stephen Brudner, y los ministros de Hacienda Nogui Acosta, de Planificación Marta Esquivel y la presidenta de la Junta de Protección Social, Esmeralda Brito. Las dimisiones se produjeron un día antes de que venza el plazo para que renuncien los funcionarios que pretendan aspirar a puestos de elección popular para los comicios nacionales de febrero de 2026, en las cuales se votará al presidente de la República y los 57 legisladores que conforman el Congreso. Brasilia. Tras varios días de amenazas, el presidente estadounidense Donald Trump firmó el decreto que oficializa la aplicación de aranceles adicionales del 50% contra Brasil. Quiere sancionar al Poder Judicial brasileño, en particular a un juez del Tribunal Supremo, al que considera responsable de una caza de brujas contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado. Las importaciones de café, carne y pescado serán las más afectadas por esta guerra comercial, a pesar de ser productos esenciales para los estadounidenses. Con información de la corresponsal de RFI en Río de Janeiro, Sara Cosolino. El gobierno estadounidense intensificó su presión sobre Brasil en apoyo al expresidente Jair Bolsonaro. Washington anunció nuevas sanciones contra el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, antes de aplicar el aumento del 50% de los aranceles aduaneros anunciados sobre los productos brasileños. La medida entrará en vigor este viernes 1 de agosto. El primer golpe vino del Departamento del Tesoro, con sanciones contra Alexandre de Moraes, a quien Washington acusa de detenciones arbitrarias y de no respetar la libertad de expresión. El Tesoro considera que el juez, que se ha convertido en la principal figura del máximo tribunal brasileño, se habría aprovechado de su posición para atacar a opositores políticos, en particular al expresidente Jair Bolsonaro, a periodistas, a redes sociales estadounidenses. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, llegó a Ecuador para realizar una visita oficial que, según sostuvo el gobierno ecuatoriano, refuerza la excelente relación bilateral entre ambos países. La alta funcionaria de la administración del presidente estadounidense Donald Trump fue recibida en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito por el viceministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Dávalos. Durante su estancia en la capital ecuatoriana, Noem visitó en la mañana al presidente Daniel Noboa y con su ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, donde abordaron temas de migración regular y ordenada, seguridad y lucha contra el crimen organizado transnacional, según se dijo por parte de la Cancillería ecuatoriana.
Asimismo, la secretaria de Seguridad Nacional de Trump visitó también el control migratorio del aeropuerto de Quito en compañía del ministro del Interior, John Rainbow, de acuerdo a la agenda anticipada por la administración estadounidense y la misma Cancillería ecuatoriana. Lima. La provincia minera de Patás, ubicada en el norte de los Andes peruanos, seguirá bajo el estado de emergencia por 60 días adicionales y después de casi 2 años del inicio de esa medida de excepción, con el fin de combatir a las bandas criminales dedicadas a la minería ilegal y otros delitos graves, según un decreto supremo publicado hoy. Las Fuerzas Armadas del Perú continuarán con el control de orden interno de Patás, en apoyo a la Policía Nacional, y se mantendrá el toque de queda en esa provincia andina entre las 22 horas y las 5 de la mañana del día siguiente, dice la ordenanza. Según el decreto supremo publicado en el Diario Oficial El Peruano, la inmovilización social se exceptúa para el personal de salud, de los servicios de agua, vigilancia, energía eléctrica, gas, combustibles, limpieza y funerarios, entre otros. Caracas. El titular del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que 20 de los 252 migrantes venezolanos que retornaron a su país luego de estar en una cárcel de El Salvador estaban solicitados por la justicia local, mientras que 7 de ellos tenían delitos graves, según reseñó la página de su programa Con el Mazo Dando. Ahí están a la orden de los tribunales, como corresponde. Los demás están en su casa. Ahí están a la orden de los tribunales como corresponde. Los demás están en sus casas, indicó Cabello, citando en la nota. El ministro reiteró que ninguno pertenecía a la banda transnacional Tren de Aragua, nacida en una cárcel de Venezuela, y que Estados Unidos cataloga como organización terrorista, pese a que el gobierno de Caracas ha reiterado que la organización criminal fue desmantelada. Este mes, los 252 venezolanos que estaban retenidos en El Salvador llegaron a su país luego de que la administración de Nicolás Maduro accediera a liberar a un grupo de presos políticos y a 10 estadounidenses en un inédito intercambio entre Caracas y Washington, aún sin relaciones diplomáticas, y que tuvo como aliado al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Bogotá. La Corte Suprema de Justicia defendió la autonomía judicial en Colombia tras las críticas que ha recibido la jueza Sandra Heredia por la condena que impuso al expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno en actuación penal y fraude procesal. Dada la relevancia y el interés de los asuntos que están siendo objeto de resolución por parte de autoridades judiciales en el país, la Corte Suprema de Justicia manifiesta su firme rechazo a las injerencias indebidas y a las expresiones de voces que sugieren que las decisiones adoptadas por los jueces no se ajustan a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, señaló el tribunal en un comunicado. Uribe, de 73 años y jefe del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió en el primer expresidente colombiano condenado penalmente tras ser hallado responsable en primera instancia de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, aunque fue absuelto de el soborno simple. Bogotá. Dentro de la izquierda colombiana, el senador Iván Cepeda se ha ganado el título de quien logró derrotar en un juicio al influyente Álvaro Uribe Vélez, el primer expresidente del país sudamericano en ser condenado en primera instancia por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Fue una denuncia de Cepeda en 2012, el punto de partida del caso contra Uribe. En ese entonces señaló en un debate en el Congreso los presuntos vínculos del expresidente con grupos paramilitares. Él los negó y demandó por difamación a Cepeda al considerar que estaba buscando falsos testigos en las cárceles para acusarlo. Sin embargo, Cepeda resultó absuelto y abrió una causa contra Uribe. Eso fue un boomerang para Uribe. En el inédito fallo del lunes, la jueza concluyó que Uribe instigó a un abogado para que ofreciera beneficios jurídicos o dinero a 3 testigos, buscando que mintieran o cambiaran su versión y negaran cualquier presunto vínculo con grupos paramilitares. No obstante, resultó absuelto por un caso de soborno simple a una exfiscal para que declarara a su favor al considerar que no
al considerar que esos hechos no quedaron probados. Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, se expone a una pena de hasta 12 años de prisión que podría ser domiciliaria. Tras la resolución judicial, políticos de izquierda y colectivos de víctimas del Estado empezaron a divulgar carteles con la cara del senador que decían "Gracias, Iván". Eso lo ha catapultado como una opción entre la baraja de posibles aspirantes a la presidencia de caras a las elecciones del próximo año, aunque él no ha decidido lanzarse. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Rey de Reyes les bendiga. Hoy es el día de mi cumpleaños, lo disfrutaré al máximo. Bendiciones para todos. Bye.